Queridos oyentes, qué gusto tenerlos aquí. Hoy la historia trata sobre segundas oportunidades, silencios que dicen más que 1000 palabras y un corazón que intenta sanar del pasado. Él carga con la culpa de un error que lo persigue. Ella llega sin avisar, cambiándolo todo con un gesto simple. ¿Qué pasa cuando alguien decide quedarse, incluso cuando el otro solo sabe huir? Díganos desde dónde nos escuchan. En el camión preparando la cena o relajándose en el sillón. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse las próximas emociones. Respiremos hondo. Nuestra historia apenas comienza. La lluvia golpeaba las calles empedradas de Valle Dorado, un pequeño pueblo histórico enclavado entre las montañas de Guanajuato. Luisa Mendoza observaba las gotas escurrirse por las ventanas antiguas del café El Recuerdo, mientras limpiaba la barra de madera por tercera vez esa tarde. El establecimiento, herencia de sus padres, estaba prácticamente vacío. Solo don Juvenal, cliente habitual, permanecía sentado en un rincón, degustando lentamente un cafecito con un panecito de queso, protegido de la tormenta que transformaba las calles coloniales en pequeños ríos. «Será otro día de pérdidas», pensó Luisa, mirando la pila de cuentas sobre la caja. La carta de notificación del banco, amenazando con embargar el inmueble por falta de pago, estaba doblada debajo de todas las demás, como si esconderla pudiera hacer desaparecer esa realidad. 6 meses de pagos atrasados. El plazo final se acercaba como una sentencia. Luisa suspiró, acomodándose el cabello rizado que se empeñaba en escapar del chongo improvisado. A sus 32 años, nunca imaginó que estaría a punto de perder el único legado que sus padres le habían dejado. El café El Recuerdo no era solo un negocio, era el corazón del pueblo. Desde la época de la fiebre del oro, esa casona colonial albergaba historias, amores y secretos. Y ahora estaba a punto de convertirse en solo un recuerdo más. «¿Necesita algo, don Juvenal?», preguntó ella, forzando una sonrisa mientras se acercaba a la mesa del señor de cabello blanco. «No, mi hija. Solo espero que esta lluvia dé un respiro para poder irme a casa. A mi edad, agarrar un temporal de estos es receta segura para una pulmonía», respondió él, con su manera tranquila de quien ya ha visto muchas tormentas en la vida. En ese momento, un trueno estrepitoso sacudió las ventanas del café. La luz osciló por algunos segundos antes de apagarse por completo, dejando el ambiente iluminado solo por los relámpagos que cortaban el cielo oscurecido. «Ah, lo que faltaba», murmuró Luisa, caminando hacia la barra para encender algunas velas que guardaba para estas ocasiones. En Valle Dorado, los apagones de luz durante las tormentas eran comunes. Fue entonces cuando escuchó golpes desesperados en la puerta, fuertes, urgentes. Luisa dudó por un momento. El café estaba técnicamente cerrado, y con la falta de luz no tenía sentido recibir más clientes. Pero los golpes continuaron, ahora acompañados por un grito ahogado. «Luisa, mejor ve quién es. Puede ser alguien que necesite ayuda», dijo don Juvenal, levantándose con dificultad. Armándose de valor, Luisa descorrió el cerrojo de la puerta y la abrió parcialmente. La escena que vio la dejó paralizada. Un hombre alto, completamente empapado, cargaba un bebé envuelto en cobijas. Los ojos del hombre, oscuros y desesperados, encontraron los de ella. «Por favor, ayúdenos», imploró él, su voz casi perdida en el ruido de la lluvia torrencial. Sin dudarlo, Luisa abrió totalmente la puerta. «Pase rápido». El hombre entró tambaleándose, goteando agua por todo el viejo piso de madera. El bebé en sus brazos parecía tranquilo, a pesar de la situación. «Mi coche se averió en la carretera. Caminamos casi 2 kilómetros bajo esta lluvia. Estaba desesperado por encontrar refugio», explicó él, mientras Luisa lo guiaba a una silla cerca de la barra. «Don Juvenal, ¿puede agarrar esas toallas en el armario de la cocina?», pidió Luisa, mientras delicadamente verificaba si el bebé estaba seco. Para su alivio, las cobijas habían protegido al niño de la lluvia. «¿Es niño o niña?», preguntó, intentando distraer al hombre que temblaba de frío. «Niño»,
Mateo, tiene 10 meses, respondió, observando con gratitud cuando don Juvenal regresó con las toallas. Gracias, mi nombre es Rafael, Rafael Nieves. Había algo familiar en ese apellido, pero Luisa no logró identificarlo inmediatamente. Estaba más preocupada en ayudar a los dos desconocidos que el destino había traído a su café esa noche tormentosa. Necesitamos quitarle la ropa mojada. Vivo en el piso de arriba. Puedo prestarte algo seco para que te pongas, ofreció ella. Y también tengo una habitación de huéspedes donde pueden pasar la noche. Rafael pareció dudar. No quiero molestar. Si solo pudiera dejarnos quedar hasta que la lluvia pase. ¿Y a dónde ir después? Dijiste que tu coche se averió, y por lo que sé, no hay hoteles abiertos a esta hora en Valle Dorado. Además, con esta tormenta, dudo que consigas una grúa antes de mañana. El hombre asintió, visiblemente aliviado con la oferta. No sé cómo agradecerte. Don Juvenal, que observaba la escena con interés, se acercó. Bueno, ya que están en buenas manos, voy a intentar llegar a casa antes de que esta lluvia empeore, si es que eso es posible. ¿Está seguro, don Juvenal? Puede esperar aquí hasta que la lluvia disminuya, sugirió Luisa. Mi casa está aquí a la vuelta, mi hija, y mi Dolores debe estar preocupada. ¿Sabes cómo se pone cuando me tardo?, respondió él, agarrando su paraguas. Mañana vuelvo para saber cómo están nuestros visitantes. Después de que don Juvenal se fue, Luisa guió a Rafael y al pequeño Mateo por la escalera lateral que llevaba a su apartamento sobre el café. Era un espacio sencillo, pero acogedor, con muebles que contaban historias de generaciones. El baño está por allá. Voy a separar algo de ropa de mi hermano que quedó aquí. Deben quedarte. Él también es alto como tú, dijo, mientras preparaba rápidamente la habitación de huéspedes. Mientras Rafael se bañaba, Luisa cuidó de Mateo. El bebé tenía ojos curiosos que la observaban con interés. Cabello oscuro y rizado enmarcaba un rostro regordete que conquistó el corazón de Luisa inmediatamente. «Eres un niñito muy valiente, ¿sabías?», murmuró ella, jugando con los deditos del bebé. Rafael regresó usando la ropa prestada, un pantalón de chándal y una camiseta que, a pesar de ser grandes para el hermano de Luisa, le quedaban ajustadas a su cuerpo atlético. Su cabello negro todavía estaba húmedo y había un cansancio evidente en su mirada. «¿Te dio trabajo?», preguntó acercándose para agarrar a su hijo. «Ninguno. Es un bebé muy tranquilo», respondió Luisa, entregándole a Mateo a su padre. «Debes tener hambre. No es mucho, pero puedo calentar una sopa y tenemos pan fresco. Cualquier cosa sería maravillosa ahora. No hemos comido desde el almuerzo». Mientras preparaba la comida, Luisa observaba discretamente al hombre. Había algo en Rafael que no encajaba con la imagen de un padre común viajando con su hijo. Sus manos, aunque ahora sostenían al bebé con delicadeza, no parecían las manos de alguien acostumbrado al trabajo manual. Y su forma de hablar, a pesar del evidente cansancio, revelaba educación formal. «¿Y entonces, qué te trae a Valle Dorado?», preguntó casualmente, colocando la sopa humeante en la mesa. Rafael tardó un poco en responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. «Estoy de paso, de camino a la Ciudad de México». «¿De paso? ¿Por Valle Dorado? Eso es inusual. Nuestro pueblo está fuera de la ruta principal», comentó Luisa, sentándose a la mesa. «Quería conocer la región. Escuché hablar de la belleza de los pueblos históricos de Guanajuato». Había algo evasivo en sus respuestas, pero Luisa prefirió no insistir. Al fin y al cabo, era solo un desconocido que necesitaba ayuda. Lo que fuera que lo hubiera traído hasta allí no era asunto suyo. Mientras comían, la tormenta afuera parecía intensificarse. La lluvia ahora era acompañada por vientos fuertes que aullaban por las rendijas de las ventanas antiguas. «Parece que hicieron bien en parar por aquí. Esta carretera es peligrosa con buen tiempo. Imagínense en una tormenta como esta», comentó Luisa, intentando mantener una conversación casual. «Fue suerte encontrar tu café abierto. Cuando vi la luz por la ventana, pareció un faro en la oscuridad». El bebé, que estaba en el regazo de su padre, comenzó a inquietarse. Rafael intentó calmarlo, pero era evidente que no estaba teniendo éxito. «¿Puedo?
ofreció Luisa, extendiendo los brazos. Con cierta duda, Rafael le entregó a Mateo. Inmediatamente, el bebé pareció relajarse en los brazos de Luisa, que comenzó a tararear suavemente una canción de cuna. «Tienes facilidad con los niños», observó Rafael, con una mezcla de admiración y tristeza en la mirada. «Siempre me gustaron los niños. Desafortunadamente, nunca tuve la oportunidad de tener los míos», respondió ella, sin desviar la mirada del bebé que ahora le sonreía. «¿Y la mamá de Mateo?», preguntó Luisa, arrepintiéndose inmediatamente de la indiscreción. El rostro de Rafael se endureció, una sombra de dolor pasando por sus ojos. «Juliana nos dejó hace 6 meses. Un accidente». «Lo siento mucho», murmuró Luisa, comprendiendo ahora la tristeza que había visto en sus ojos. «Debe ser difícil cuidar de un bebé solo». «Está siendo un viaje complicado», admitió él, mirando a su hijo con un amor evidente. «Pero Mateo es todo lo que me queda de ella, y por él hago cualquier cosa». Esa noche, mientras arreglaba las sábanas en la habitación de huéspedes para Rafael y Mateo, Luisa no podía imaginar cómo ese encuentro casual cambiaría su vida para siempre, y mucho menos sospechaba que el hombre que había acogido en su casa guardaba secretos que podrían tanto salvar como destruir todo lo que ella más amaba. Afuera, la tormenta continuaba, despiadada. Pero dentro del pequeño apartamento sobre el café El Recuerdo, una nueva e inesperada conexión comenzaba a formarse, tejiendo los primeros hilos de una trama que entrelazaría destinos de maneras que ninguno de ellos podría prever. La mañana llegó trayendo un cielo limpio, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla distante. Luisa se despertó temprano, como de costumbre, para preparar la apertura del café. Al pasar por la habitación de huéspedes, notó que la puerta estaba entreabierta. Espió discretamente y vio a Rafael durmiendo profundamente, con el pequeño Mateo acurrucado en su pecho. La escena era conmovedora. Un padre exhausto y su hijo, ambos vulnerables en ese momento de descanso. En la planta baja, mientras organizaba las mesas y preparaba la primera tanda de panecitos de queso del día, Luisa no podía dejar de pensar en los huéspedes inesperados. Había algo en el apellido Nieves que seguía incomodándola, como si debiera reconocerlo de algún lugar importante. El timbre de la puerta anunció el primer cliente del día. Era doña Elena, maestra jubilada y la chismosa oficial de Valle Dorado. «Buenos días, mi querida. Ay, qué tormenta la de ayer, ¿eh? Joaquín de la tienda dijo que el arroyo casi se desborda por la parte de atrás de su propiedad. ¿Y tú? ¿Cómo pasaste esta tormenta?», preguntó la señora, acomodándose en su mesa habitual cerca de la ventana. «Fue una noche intensa, doña Elena», respondió Luisa, sirviendo el desayuno habitual de la cliente, un café con leche y un bolillo a la plancha con mantequilla. «Hasta tuve visitas inesperadas por la lluvia». Los ojos de doña Elena brillaron con la posibilidad de una nueva historia para contar. «¿Visitas? ¿En plena tormenta?». Antes de que Luisa pudiera elaborar, escuchó pasos en la escalera. Rafael bajaba con Mateo en brazos, ambos ya arreglados para el día. El hombre parecía diferente a la luz de la mañana, más compuesto, más confiado, a pesar de las ojeras que delataban una noche mal dormida. «Buenos días», dijo él con una sonrisa tímida. «Espero no estemos interrumpiendo tu trabajo». Doña Elena casi se ahoga con el café, sus ojos alternando rápidamente entre Luisa y el atractivo desconocido que cargaba un bebé. «De ninguna manera», respondió Luisa, consciente de la mirada curiosa de la cliente. «Rafael, ella es doña Elena, nuestra maestra jubilada y una de las mejores contadoras de historias del pueblo. Doña Elena, él es Rafael Nieves y el pequeño Mateo. Se quedaron atrapados en la tormenta anoche». «¿Nieves?», repitió doña Elena frunciendo el ceño. «¿Como de la constructora Nieves?». El rostro de Rafael se tensó por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «Me temo que es solo una coincidencia de apellidos, señora». Luisa, sin embargo, finalmente hizo la conexión. La constructora Nieves era una de las empresas de desarrollo inmobiliario más grandes del país. En las últimas semanas,
Habían circulado rumores sobre un gran proyecto que se estaba planeando para la región, un resort de lujo que prometía transformar Valle Dorado en un polo turístico de alto nivel. Bueno, coincidencia o no, es un placer conocerlo, joven, dijo doña Elena volviendo su atención al bebé. Y este niñito es una monada. ¿Puedo?, preguntó extendiendo los brazos. Para sorpresa de Luisa, Rafael permitió que la anciana sostuviera a Mateo. El bebé, curioso como la noche anterior, observaba con interés el nuevo rostro frente a él. «Tiene los ojos de su mamá», comentó Rafael con un tono melancólico. «Siempre atentos, siempre curiosos». «¿Y la mamá? ¿No vino con ustedes?», preguntó doña Elena sin notar la expresión de advertencia que Luisa le lanzó. «Mi esposa nos dejó hace algunos meses», respondió él simplemente. «Oh, lo siento mucho», murmuró la anciana, dándose cuenta demasiado tarde del peso de sus palabras. El café comenzó a recibir más clientes, y Luisa pronto se vio demasiado ocupada para continuar la conversación. Rafael se ofreció a ayudar, y para su asombro, se mostró bastante hábil en la atención de las mesas. Mateo fue pasando de regazo en regazo entre las señoras que frecuentaban el establecimiento, todas encantadas con el bebé sonriente. Alrededor del mediodía, cuando el movimiento disminuyó, Rafael se acercó a la barra donde Luisa preparaba más café. «Necesito resolver lo de mi coche. ¿Conoces algún mecánico de confianza por aquí? Tenemos a Paco. Es el único mecánico del pueblo, pero es excelente. Puedo llamarle si quieres». «Sería genial. Y también necesito encontrar un lugar para quedarme. ¿Alguna posada que recomiendes?». Luisa dudó. Parte de ella quería sugerir que Rafael y Mateo continuaran en su casa, pero sería inapropiado ofrecer eso a un hombre que apenas conocía. Por otro lado, había algo en él que inspiraba confianza, a pesar de las preguntas que comenzaban a formarse en su mente después de la observación de doña Elena. «Tenemos la posada La Campana, en la plaza central. Es sencilla, pero limpia y acogedora. Doña Cecilia, la propietaria, es una persona maravillosa». «Agradezco el dato», respondió él pareciendo un poco decepcionado. Luisa hizo la llamada a Paco, quien prometió ir a revisar el coche esa misma tarde. Mientras tanto, Rafael se sentó en una mesa en el rincón, con Mateo dormido en sus brazos, y comenzó a hacer algunas llamadas en el celular. Su expresión se volvía más tensa con cada llamada. Sin querer entrometerse, pero movida por la curiosidad, Luisa se acercó para ofrecerle más café. «¿Algún problema?», preguntó, cuando él colgó el teléfono con un suspiro frustrado. «Nada de qué preocuparse», respondió él, forzando una sonrisa. «Solo algunas cuestiones de trabajo que no pueden esperar». «¿Y a qué te dedicas, si no es indiscreción preguntar?». Nuevamente, esa duda. «Trabajo con desarrollo de proyectos. Soy una especie de consultor». Antes de que Luisa pudiera preguntar más, la puerta del café se abrió con fuerza, y un grupo de hombres entró. Por el uniforme eran empleados del ayuntamiento. Entre ellos estaba Claudio Montaña, el secretario de Desarrollo Urbano, y un viejo amigo de Luisa. «Luisa, necesitamos hablar urgentemente», anunció Claudio pareciendo agitado. Entonces sus ojos se posaron en Rafael, y su expresión cambió a sorpresa, luego a algo cercano a la ira. «¿Qué hace él aquí?». Rafael se levantó aún sosteniendo a Mateo con cuidado. «Señor Montaña, qué coincidencia. No esperaba encontrarlo tan pronto». La tensión entre los dos hombres era palpable. Luisa miró de uno a otro confundida. «¿Se conocen?», preguntó. «Oh, sí», respondió Claudio con amargura. «El señor Nieves y yo tuvimos algunas reuniones la semana pasada». «¿No te lo dijo?». Rafael Nieves, director ejecutivo de la constructora Nieves, la empresa que pretende transformar nuestro pueblo en un parque de diversiones para ricachones y expulsar a los vecinos. El shock en el rostro de Luisa debe haber sido evidente. Miró a Rafael, esperando que él lo negara, que explicara que era todo un malentendido, pero el hombre solo sostuvo su mirada, sin contradecir las palabras de Claudio. «Iba a decírtelo», dijo él finalmente, «pero no así». «¿Decirme qué, exactamente?», cuestionó Luisa, sintiendo una ola de traición que no tenía derecho a sentir.
considerando que apenas conocía a aquel hombre. ¿Que estás detrás del proyecto que va a destruir nuestro pueblo? ¿Que probablemente viniste aquí para evaluar el terreno? Tal vez incluso para comprar propiedades a precio de ganga antes de que el valor suba. No es así, intentó explicar Rafael, pero Claudio lo interrumpió. ¿No es así? Entonces explíquenos, señor Nieves. Explique cómo no es cierto que su resort va a desviar el agua que abastece nuestras plantaciones. Explique cómo no es verdad que ustedes planean demoler construcciones históricas para dar lugar a tiendas de marca y restaurantes caros. Los otros clientes del café, que hasta entonces observaban la escena en silencio, comenzaron a murmurar entre sí. Valle Dorado era un pueblo pequeño, y las noticias sobre el proyecto de la constructora Nieves ya circulaban hacía semanas, causando preocupación y revuelta entre los vecinos. Este no es el momento ni el lugar para esta discusión, dijo Rafael, con una calma sorprendente para alguien siendo confrontado tan públicamente. Mi hijo está dormido y no quiero perturbarlo. ¿Su hijo?, preguntó Claudio con incredulidad. ¿Desde cuándo tienes un hijo? En nuestras reuniones nunca mencionaste familia. Una sombra pasó por el rostro de Rafael. Hay muchas cosas sobre mí que usted no sabe, señor Montaña, y yo realmente preferiría no discutir negocios aquí. ¿Negocios?, intervino Luisa, la voz temblorosa de indignación. ¿Es así como ves nuestro pueblo? Como un negocio. Este café tiene más de 100 años. Mi familia construyó este lugar con sangre y sudor. ¿Y crees que puedes simplemente llegar y destruir todo esto por dinero? Luisa, ¿no entiendes? No, tú eres el que no entiende. Entraste a mi casa, aceptaste mi ayuda, y todo este tiempo estabas planeando arruinar no solo mi vida, sino la de toda la comunidad. Mateo, perturbado con las voces alteradas, comenzó a llorar. Rafael intentó calmarlo, balanceándolo suavemente, pero el bebé parecía sentir la tensión en el aire. Creo que es mejor que te vayas, dijo Luisa, luchando contra las lágrimas. Paco debe estar llegando para ver tu coche. En cuanto al hospedaje, estoy segura de que un hombre con tus recursos puede encontrar algo adecuado, incluso en un pueblo sencillo como el nuestro. Rafael pareció querer decir algo, pero después de un momento solo asintió. Entiendo. Voy a buscar nuestras cosas. Mientras él subía las escaleras hacia el apartamento, Claudio se acercó a Luisa. ¿Cómo lo conociste? ¿Qué hacía él aquí? Apareció anoche, durante la tormenta. Dijo que su coche se había averiado y necesitaba refugio para él y el bebé. No sabía quién era, lo juro. Luisa, tienes que tener cuidado. La constructora Nieves es conocida por sus métodos agresivos. Hacen de todo para salirse con la suya. ¿Qué vamos a hacer, Claudio? Si ese resort se construye, estamos organizando una resistencia. Varios vecinos ya acordaron no vender sus propiedades, no importa cuánto ofrezcan. Y estamos buscando apoyo legal para proteger los edificios históricos. Cuando Rafael bajó con la pequeña mochila y Mateo en brazos, el café estaba en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia él, algunas curiosas, otras hostiles. Luisa, realmente agradezco tu hospitalidad, dijo él, parado en la puerta. Y lamento que te hayas enterado de esta manera. Realmente estaba planeando hablar contigo sobre todo esto. Tienes una manera extraña de demostrar gratitud, respondió ella fríamente. Espero que tú y tu hijo encuentren bienestar. En cuanto al resto, prefiero que mantengas distancia de mi café y de mi vida. Rafael pareció genuinamente dolido con sus palabras. Por un momento, Luisa casi se arrepintió de la dureza con la que lo trató, especialmente cuando vio la expresión de Mateo, que la observaba con esos ojos grandes y curiosos. Pero entonces recordó lo que estaba en juego, no solo su café, sino el futuro de todo Valle Dorado. Tras la salida de Rafael, el café permaneció en un silencio inusual. Incluso doña Elena, normalmente tan parlanchina, parecía perdida en sus pensamientos. Fue Claudio quien finalmente rompió el silencio. Tendremos una reunión en la asociación de vecinos esta noche. Deberías venir, Luisa. Necesitamos todas las voces posibles para oponernos a este proyecto. Estaré allí, prometió ella, aunque parte de su mente aún estaba en la expresión de Rafael cuando se fue.
Había algo más en esa historia, algo que ella no lograba descifrar completamente. Y, a pesar de la ira y la sensación de traición, Luisa no podía negar que había sentido una conexión con aquel hombre. Una conexión que ahora parecía envenenada por las circunstancias. Mientras limpiaba las mesas, encontró un pequeño juguete de peluche que Mateo debió haber dejado caer. Era un conejito azul, gastado por el uso constante, claramente el favorito del bebé. Luisa lo guardó en el bolsillo de su delantal, pensando que tal vez tendría una oportunidad de devolvérselo, aunque esperaba por el bien de su pueblo y de su corazón que Rafael Nieves y su hijo ya estuvieran lejos de allí. La reunión en la asociación de vecinos estaba llena. Prácticamente toda la población adulta de Valle Dorado había asistido, atraída tanto por la urgencia del asunto como por los rumores sobre el misterioso ejecutivo que había aparecido en el Café El Recuerdo. Luisa llegó un poco tarde, habiendo cerrado el establecimiento a toda prisa después de la salida del último cliente. El salón de la antigua casa que servía como sede de la asociación apenas cabía a tantas personas. Se trajeron sillas extras y aún así muchos tuvieron que permanecer de pie, recargados en las paredes decoradas con fotografías antiguas del pueblo. En el centro del salón, una mesa improvisada servía de púlpito para Claudio Montaña y otros miembros de la directiva. Como todos saben, estamos aquí para discutir la amenaza que la constructora Nieves representa para nuestro pueblo, inició Claudio, sin formalidades. Acabo de ser informado de que ya adquirieron 3 propiedades en las cercanías de la cascada y están en negociaciones avanzadas con al menos 5 propietarios más. Murmullos de preocupación recorrieron la sala. La cascada Velo de Novia era uno de los tesoros naturales más preciosos de la región, una fuente de agua pura que abastecía no solo a Valle Dorado, sino también a varias comunidades rurales de los alrededores. ¿Qué pretenden hacer exactamente?, cuestionó don Antonio, dueño de la farmacia local. Según los documentos a los que tuve acceso, respondió Claudio, consultando algunas hojas frente a él, el proyecto incluye un resort con más de 200 suites de lujo, 3 albercas, campo de golf, centro de convenciones y un área comercial con tiendas internacionales. Lo están llamando Reserva Real Dorada. Las reacciones fueron inmediatas. Exclamaciones de indignación, algunos improperios murmurados e incluso llanto de algunos de los vecinos más ancianos que no podían concebir tal transformación en su tranquilo pueblo. «Esto va a destruir todo lo que construimos», exclamó doña Mercedes, la florista. «¿Y nuestra agua? ¿Cómo vamos a vivir si desvían el curso del río para sus albercas y campo de golf?» «Exactamente por eso nos estamos movilizando», continuó Claudio. «Necesitamos mostrar una resistencia unida. Nadie más debe vender sus propiedades, no importa el valor ofrecido. Y necesitamos presionar al presidente municipal para que no apruebe los permisos ambientales necesarios». Fue entonces cuando Luisa levantó la mano, sorprendiéndose a sí misma con la súbita valentía. «Claudio, ¿crees que realmente podemos impedirlos? Es decir, son una corporación poderosa con abogados, dinero e influencia política». Todas las miradas se volvieron hacia ella, algunas curiosas, otras acusadoras, como si su pregunta demostrara falta de fe en la causa. «Tenemos la ley de nuestro lado, Luisa», respondió Claudio con firmeza. «Valle Dorado es patrimonio histórico protegido y también tenemos el apoyo del Instituto de Conservación Ambiental, que ya ha manifestado preocupación por el impacto que el resort tendría en los recursos hídricos. Además», intervino Tomás, el profesor de historia de la escuela local, «necesitamos recordar que tenemos el poder de la opinión pública. Si logramos llamar la atención de los medios nacionales sobre esta amenaza a nuestro patrimonio cultural y ambiental». La discusión continuó acalorada por más de 2 horas. Se propusieron estrategias, desde manifestaciones pacíficas hasta acciones legales. Se pasó una petición para la recolección de firmas. Luisa observaba todo con un sentimiento mixto de determinación y angustia. El Café El Recuerdo era más que su sustento. Era su identidad, su herencia familiar, su hogar. No podía permitir que fuera destruido.
Sin embargo, en un rincón de su mente la imagen de Rafael y Mateo persistía. Como alguien que parecía tan genuino en su agradecimiento, tan amoroso con su hijo, podría estar detrás de un plan tan devastador. Había algo que no encajaba en esa ecuación. Cuando la reunión finalmente se dispersó, ya pasaba la medianoche. Claudio se ofreció a acompañar a Luisa hasta su casa, pero ella se negó, necesitando un tiempo a solas para organizar sus pensamientos. La noche estaba clara, con un cielo estrellado que parecía burlarse de la oscuridad que amenazaba el futuro del pueblo. Al acercarse al café El Recuerdo, Luisa notó una figura sentada en los escalones de la entrada. Su corazón se aceleró cuando reconoció a Rafael, solo esta vez. Él se levantó cuando la vio acercarse. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, sin esconder la hostilidad en su voz. «Necesitamos hablar, Luisa», respondió él con una seriedad que la tomó desprevenida. «Hay cosas que necesitas saber, cosas que no pude explicar antes. ¿Dónde está Mateo?». «Con Renata, mi asistente. Ella llegó hace unas horas para ayudarme con la situación». Luisa dudó. Parte de ella quería mandar a Rafael a la calle, decirle que no había nada de qué hablar. Pero otra parte, quizás la más sensata, sabía que necesitaba entender mejor lo que estaba pasando. «Tengo 15 minutos», dijo finalmente, abriendo la puerta del café. «Después de eso, quiero que te vayas». Ya dentro del establecimiento, Luisa encendió solo las luces de la barra, creando un ambiente de penumbra que parecía apropiado para la conversación que estaban a punto de tener. Ella no ofreció café ni ninguna otra cortesía. Quería dejar claro que aquello no era una visita social. «Te escucho», dijo, cruzando los brazos y manteniendo distancia. Rafael respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. «Primero, quiero que sepas que no mentí sobre mi situación personal. Mateo es realmente mi hijo, y realmente perdí a mi esposa hace 6 meses. Fue un accidente automovilístico. Ella estaba embarazada de nuestro segundo hijo». El dolor en su voz era innegable, y Luisa sintió que su hostilidad disminuía un poco. «Siento mucho tu pérdida, verdaderamente, pero eso no cambia el hecho de que viniste aquí para destruir nuestro pueblo. No es tan simple así», continuó él. «Sí, soy el director ejecutivo de la constructora Nieves, y sí, nuestra empresa está planeando un proyecto en esta región. Pero yo no estoy aquí por trabajo. En realidad, estaba huyendo». ¿Huyendo? ¿De qué? De la presión, de las decisiones, del consejo administrativo que quiere resultados a cualquier costo. Él pasó las manos por el cabello en un gesto de evidente frustración. «Desde que Juliana murió, he luchado para conciliar mi papel de padre con mis responsabilidades en la empresa. Mateo me necesita y al mismo tiempo hay cientos de empleados que dependen de las decisiones que tomo». «¿Y ese resort es una de esas decisiones?», cuestionó Luisa, aún escéptica. «El proyecto Reserva Real Dorada fue idea de mi padre, antes de que él se retirara de la presidencia por problemas de salud. Cuando asumí su lugar, ya había inversiones significativas hechas, contratos firmados, expectativas creadas. No es algo que yo pueda simplemente cancelar sin consecuencias serias. Consecuencias más serias que destruir el sustento de todo un pueblo». Rafael la miró directamente a los ojos sin desviar. «No estoy defendiendo el proyecto, Luisa. Solo estoy explicando la situación en la que me encuentro. En realidad, he estado cuestionando varios aspectos del proyecto durante meses». «¿Qué aspectos?», preguntó ella, aún desconfiada, pero comenzando a interesarse por el rumbo de la conversación. «El impacto ambiental, para empezar. Los estudios encargados por la empresa muestran resultados mucho más optimistas que las evaluaciones independientes que solicité por mi cuenta. Y también está la cuestión del patrimonio histórico. Mi padre veía esto como un obstáculo a sortear, pero yo...». Él dudó, como si estuviera revelando algo muy personal. «Yo siempre he tenido un profundo respeto por la historia y la tradición». Luisa lo observó atentamente, intentando discernir si estaba siendo manipulada o si había sinceridad en aquellas palabras. Había algo vulnerable en la manera en que Rafael hablaba, algo que no parecía calculado o ensayado.
Si tienes tantas reservas sobre el proyecto, ¿por qué no usas tu posición para cancelarlo? No es tan simple. La constructora Nieves no es solo mía. Hay accionistas, hay el consejo, hay mi propio padre que, incluso enfermo, todavía ejerce una influencia significativa en las decisiones. Si yo simplemente cancelo el proyecto, puedo perder mi cargo. Y si eso sucede, alguien con menos escrúpulos asumirá mi lugar y llevará el proyecto adelante de cualquier manera. La lógica del argumento era difícil de refutar, pero Luisa aún no estaba convencida. Entonces, ¿cuál era tu plan al venir aquí? Porque no creo que haya sido solo coincidencia. Rafael sonrió débilmente. No lo fue. Quería ver Valle Dorado con mis propios ojos, entender lo que estábamos a punto de transformar. Pero no planeaba quedar atrapado en la tormenta, ni mucho menos terminar en tu café. Eso fue... Él se detuvo, como si buscara la palabra correcta. Destino, quizás. No creo en el destino, replicó Luisa, aunque algo dentro de ella vibraba con la posibilidad. Ni yo. Al menos no creía hasta perder a Juliana. Desde entonces, he buscado sentido en cosas que antes parecían meras coincidencias. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Luisa se sentía dividida. Por un lado, quería creer que Rafael era sincero en sus dudas sobre el proyecto. Por otro, no podía ignorar el hecho de que al final del día, él aún era el hombre con poder para concretar la destrucción de todo lo que amaba. ¿Por qué me estás contando todo esto?, preguntó finalmente. Porque necesito tu ayuda, Luisa. La sorpresa debe haber sido evidente en su rostro, pues Rafael se apresuró a explicar. No te estoy pidiendo que abandones tu causa o que convenzas a los otros vecinos de aceptar el proyecto. Te estoy pidiendo que me ayudes a encontrar una alternativa, un punto medio que pueda beneficiar tanto a la comunidad como a la empresa. ¿Qué tipo de punto medio podría existir entre preservar nuestro pueblo y transformarlo en un resort de lujo? No lo sé todavía, pero creo que, si trabajamos juntos, podemos encontrar una solución. Él dio un paso en su dirección cauteloso, como si temiera asustarla. Tú conoces Valle Dorado mejor que nadie. Sabes lo que es importante preservar, lo que podría adaptarse, lo que sería inaceptable cambiar. Yo tengo conocimiento del lado empresarial, de las necesidades financieras, de las expectativas de los inversionistas. Juntos, tal vez podamos crear un nuevo proyecto que respete al pueblo y aún sea viable comercialmente. La propuesta era inesperada y Luisa tenía que admitirlo, intrigante. Pero había una cuestión fundamental que necesitaba ser aclarada. ¿Por qué debería confiar en ti? Rafael pareció considerar la pregunta con seriedad. Honestamente, no hay razón para que confíes en mí en este momento. Todo lo que puedo ofrecer es mi palabra de que estoy genuinamente interesado en encontrar una solución que no destruya la identidad de Valle Dorado. Y quizás esto ayude. Él sacó de su bolsillo un sobre y se lo extendió a Luisa. Ella lo tomó, dudando, y al abrirlo encontró documentos oficiales con el timbre de la constructora Nieves. ¿Qué es esto? Una orden de suspensión temporal del proyecto. La firmé hoy por la tarde después de salir de aquí. Tenemos 30 días para presentar un plan alternativo, o el proyecto original será retomado. Luisa examinó los documentos, incrédula. Parecía legítimo, pero ella no tenía conocimiento suficiente para evaluar su autenticidad. ¿Cómo sé que esto no es solo una táctica para ganar tiempo o para manipularme? Puedes verificarlo con tu amigo Claudio. Él recibirá una notificación oficial mañana, como secretario de Desarrollo Urbano. La oferta de verificación externa le dio a Luisa algo de confianza en la sinceridad de Rafael. Aún así, había tanto en juego que ella no podía permitirse ser ingenua. Aunque te crea, aunque acepte trabajar en esa alternativa, ¿qué dirán los otros vecinos? Claudio, nunca confiarán en el heredero de la constructora Nieves. No espero que confíen en mí inmediatamente. Espero solo que me den la oportunidad de probar que estoy realmente comprometido en encontrar una solución que beneficie a todos. Luisa estudió el rostro de Rafael, buscando señales de deshonestidad. Sus ojos eran claros, su mirada directa.
Había cansancio en sus facciones, sí, pero también una determinación genuina. «Necesito pensar», dijo finalmente. «Esto es mucho que procesar en una noche. Entiendo. Tómate el tiempo que necesites». Rafael sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y la puso sobre la barra. «Mi número personal está ahí. Estoy hospedado en la Posada La Campana, como sugeriste. Me quedaré en Valle Dorado por los próximos días». Cuando él se dio la vuelta para irse, Luisa recordó el pequeño objeto en su bolsillo. «Espera, Mateo olvidó esto». Ella le extendió el conejito de peluche azul. Rafael tomó el juguete con una expresión de alivio genuino. «Gracias. Él no puede dormir sin este conejo. Fue un regalo de Juliana». El momento de vulnerabilidad tocó a Luisa más de lo que le gustaría admitir. Había algo profundamente humano en ver a aquel hombre poderoso, preocupado por la comodidad de su pequeño hijo. «Rafael», lo llamó ella cuando él ya estaba en la puerta. «¿Por qué te importa tanto? ¿Por qué no simplemente seguir con el proyecto original y garantizar las ganancias para tu empresa?» Él se detuvo, la mano ya en el picaporte, y miró hacia atrás con una expresión pensativa. Cuando Juliana estaba viva, solíamos hablar sobre el tipo de mundo que queríamos dejarle a Mateo. No un mundo de concreto y vidrio, sino uno de belleza natural, historia y comunidad. Después de que ella se fue, me prometí a mí mismo que honraría esa visión, que tomaría decisiones no solo por el lucro inmediato, sino por el legado duradero. Él sonrió tristemente. Además, lo que vi hoy en este café, las personas conociéndose por su nombre, compartiendo historias, ayudándose mutuamente, eso tiene un valor que no puede ser calculado en una hoja de cálculo financiera. Con esas palabras él salió, dejando a Luisa sola con pensamientos tumultuosos y una decisión imposible de tomar. Confiar en aquel hombre podría significar salvar su pueblo o condenarlo definitivamente. Y para complicar aún más la situación, estaba el innegable hecho de que, a pesar de todo, ella estaba empezando a sentir algo por Rafael Nieves que iba mucho más allá de la desconfianza inicial. 3 días pasaron desde la conversación nocturna en el café. Luisa había confirmado con Claudio la autenticidad de la orden de suspensión del proyecto, para sorpresa del secretario, que no lograba entender el súbito cambio de postura de la constructora Nieves. En una reunión de emergencia con los líderes de la comunidad, se decidió que, aunque la suspensión fuera una victoria temporal, la resistencia debería continuar organizada y vigilante. En cuanto a Rafael, Luisa lo evitó deliberadamente durante ese periodo. Necesitaba pensar, evaluar sus opciones, consultar a personas de confianza, pero, principalmente, necesitaba entender sus propios sentimientos conflictivos en relación con aquel hombre que, en tan poco tiempo, había puesto su vida de cabeza. En la mañana del 4.º día, mientras preparaba la masa de panecitos de queso en la cocina del café, Luisa tomó su decisión, agarró el teléfono y, respirando hondo, marcó el número en la tarjeta que Rafael había dejado. «¿Aló?» La voz de él sonó adormilada del otro lado de la línea. «Rafael, soy Luisa, disculpa que llame tan temprano». «Luisa», inmediatamente, él pareció despertar. «No te preocupes por la hora. Me alegra que hayas llamado. Pensé en tu propuesta». Ella hizo una pausa, aún incierta si estaba tomando la decisión correcta. «Vamos a platicar, pero con una condición. Quiero que Claudio participe en la discusión. Él entiende las cuestiones legales y técnicas mejor que yo». Hubo un momento de silencio, y Luisa temió que él se negara. La inclusión de Claudio lo haría todo más complicado. Considerando la hostilidad evidente entre los dos hombres, «Está bien», acordó Rafael finalmente. «Es justo. ¿Cuándo y dónde?» «Hoy por la tarde, después de que el café cierre, a las 4 p.m., aquí mismo. Estaré allí. Y gracias, Luisa, por darle una oportunidad a esta conversación». Después de colgar, Luisa inmediatamente llamó a Claudio. Como esperaba, él fue inicialmente resistente a la idea. «¿Estás bromeando? ¿Sentarse a negociar con el hombre que vino aquí a destruir nuestro pueblo?» «No es una negociación, Claudio. Es una exploración de alternativas.
Él parece realmente interesado en encontrar una solución que preserve Valle Dorado. ¿Y tú crees eso? Luisa, estas corporaciones son maestras en manipulación. Dirán cualquier cosa para conseguir lo que quieren. Quizás, pero ¿y si está siendo sincero? ¿Y si podemos encontrar una solución que beneficie a todos? Vale la pena al menos escuchar lo que tiene que decir. Después de mucha insistencia, Claudio accedió, aunque dejando claro que participaría solo como observador escéptico, listo para señalar cualquier intento de manipulación. La tarde llegó más rápido de lo que Luisa esperaba. Después de que el último cliente se fue, ella arregló una mesa en el fondo del café, lejos de la vista de curiosos que pudieran pasar por la calle. Preparó café fresco y separó algunos panecitos de queso recién salidos del horno, una cortesía que extendería a cualquier visitante, incluso a aquellos de quienes desconfiaba. Claudio llegó primero, aún visiblemente incómodo con la situación. «Sigo pensando que esto es un error», murmuró mientras se sentaba. «Pero confío en tu juicio, Luisa. Solo ten cuidado de no dejarte llevar demasiado». Antes de que ella pudiera responder, la puerta del café se abrió. Rafael entró sosteniendo a Mateo en brazos. El bebé sonrió al ver a Luisa, estirando sus bracitos en su dirección, un gesto que derritió instantáneamente cualquier resquicio de frialdad que ella intentaba mantener. «Espero que no te importe que haya traído a Mateo», dijo Rafael. «Renata tuvo que regresar a la Ciudad de México hoy temprano». «Claro que no», respondió Luisa tomando al bebé en brazos. «Hola, pequeñín, te extrañábamos por aquí». Claudio observaba la escena con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Para él, aquella familiaridad entre Luisa y la familia Nieves era perturbadora. «Señor Montaña», saludó Rafael, extendiendo la mano. «Agradezco su disposición a participar en esta conversación». Claudio apretó la mano ofrecida con evidente reticencia. «Estoy aquí solo por los intereses de Valle Dorado, nada más». «Es exactamente eso lo que nos une», respondió Rafael, sin inmutarse con la frialdad del otro. Se sentaron a la mesa. Luisa continuó con Mateo en brazos, que jugaba alegremente con el conejito azul. «Entonces», comenzó ella, intentando aliviar la tensión palpable, «Rafael tiene una propuesta alternativa para el proyecto original. Creo que debemos al menos escucharla antes de formar cualquier juicio». «En realidad», dijo Rafael sacando una carpeta de su mochila, «no es exactamente una propuesta cerrada. Es más un conjunto de ideas que me gustaría desarrollar con la participación de ustedes». Él abrió la carpeta, revelando bocetos, documentos y algunas fotografías. «Pasé estos días investigando modelos de desarrollo sostenible que fueron implementados en otros pueblos históricos alrededor del mundo». Claudio, a pesar de su desconfianza, no pudo esconder el interés profesional cuando Rafael comenzó a explicar algunos de los proyectos. Había ejemplos de ciudades en Europa y en América Latina que habían logrado equilibrar la preservación histórica con el desarrollo turístico responsable. «Lo que estoy proponiendo», continuó Rafael, «es que repensemos completamente el proyecto Reserva Real Dorada. En lugar de un resort de lujo aislado que compite con el pueblo, podríamos desarrollar un modelo integrado que complementa y valora lo que Valle Dorado ya tiene de mejor». «¿Cómo exactamente funcionaría eso?», cuestionó Claudio, aún escéptico, pero visiblemente más involucrado en la conversación. «En lugar de construir un complejo hotelero masivo, podríamos restaurar casonas históricas abandonadas y transformarlas en pequeñas posadas boutique. En lugar de desviar el río para albercas artificiales, podríamos crear senderos ecológicos que resaltan la belleza natural de la región, con guías locales. En lugar de traer cadenas de restaurantes de fuera, podríamos crear un programa de capacitación para emprendedores locales». Mientras Rafael hablaba, Luisa sentía una esperanza creciendo en su pecho. Sus ideas no solo preservarían la esencia de Valle Dorado, sino que podrían realmente mejorar la calidad de vida de los vecinos, creando nuevas oportunidades económicas sin destruir el patrimonio cultural y natural. «Todo eso suena muy bonito», interrumpió Claudio. «Pero ¿cuál sería el interés de la constructora Nieves en un proyecto así? Ciertamente la ganancia sería mucho menor que con un resort de lujo».
Rafael asintió, reconociendo la validez de la pregunta. Tiene razón, a corto plazo el retorno financiero sería menor, pero estoy pensando a largo plazo. Un desarrollo sostenible y responsable crea valor duradero, tanto para la comunidad como para los inversionistas. Además, él dudó brevemente, está el valor de la reputación. La constructora Nieves ha enfrentado críticas crecientes por proyectos que ignoran impactos socioambientales. Este podría ser un caso de éxito, un modelo para proyectos futuros. ¿Y tu padre? ¿El consejo? ¿Aceptarían ese cambio radical de dirección?, preguntó Luisa, recordando la preocupación que Rafael había expresado anteriormente. Será un desafío, pero creo que con un plan de negocios sólido y el apoyo de la comunidad, puedo convencerlos. Él miró directamente a Claudio, especialmente si podemos demostrar que la alternativa sería un conflicto prolongado, resistencia legal y daños a la imagen de la empresa. Claudio tamborileó los dedos en la mesa, pensativo. Supongamos que compro esa idea, que creo que sus intenciones son genuinas. ¿Cómo garantizamos que, una vez iniciado, el proyecto no volverá a los moldes originales en el primer cambio de vientos corporativos? Contratos legalmente vinculantes, respondió Rafael prontamente. Estoy dispuesto a establecer cláusulas que limiten el alcance del desarrollo, garanticen la preservación de áreas específicas y aseguren beneficios directos para la comunidad local. Y, más importante, transferencia parcial de propiedad a una fundación comunitaria que tendría poder de veto sobre cualquier alteración futura en el proyecto. Esta última propuesta sorprendió incluso a Luisa. La disposición de Rafael a compartir el control del proyecto era una señal poderosa de compromiso. Eso realmente cambiaría todo, admitió Claudio, finalmente comenzando a considerar la posibilidad de que Rafael estuviera siendo sincero. La conversación continuó por horas. Mateo eventualmente se durmió en los brazos de Luisa, que lo transfirió a un pequeño sofá en el rincón, improvisando una camita cómoda. A medida que la noche avanzaba, los tres comenzaron a esbozar los contornos de un proyecto verdaderamente innovador, algo que podría convertirse en un modelo de desarrollo responsable para otros pueblos históricos mexicanos. Creo que tenemos las bases para algo realmente especial aquí, dijo Rafael, cuando finalmente comenzaron a organizar los papeles esparcidos por la mesa. Pero aún necesitamos el apoyo de la comunidad. Sin eso, nada de esto funcionará. La comunidad está profundamente dolida y desconfiada, alertó Luisa. No será fácil convencerlos de confiar en la constructora Nieves después de todo lo que pasó. Por eso los necesitamos a ustedes dos, respondió Rafael. Claudio como representante oficial del pueblo, y tú, Luisa, como una voz respetada en la comunidad. Si ustedes creen en nosotros, otros podrán seguir. Claudio, que había llegado como un adversario acérrimo, ahora parecía pensativo. Puede que no esté de acuerdo con todo, pero debo admitir que hay mérito en este nuevo enfoque. Estoy dispuesto a presentarlo en la próxima reunión de la asociación, siempre y cuando usted esté allí para responder directamente a las preocupaciones de los vecinos. Estaré, confirmó Rafael, sin representantes, sin intermediarios, solo yo asumiendo responsabilidad personal por el proyecto. Cuando Claudio finalmente se despidió, ya pasaba la medianoche. Rafael permaneció para ayudar a Luisa a organizar el café antes de cerrar. Gracias por hacer esto, dijo ella mientras guardaban las últimas tazas, por intentar encontrar un camino diferente. No me agradezcas todavía, respondió él. Tenemos un largo camino por delante. Convencer a la comunidad será solo el primer desafío. Después, tendré que enfrentar al consejo de la empresa, a mi padre. ¿Realmente crees que podemos hacer que esto funcione?, preguntó Luisa, deteniendo lo que estaba haciendo para mirarlo directamente. Rafael sostuvo su mirada. Lo creo, pero no puedo hacerlo solo. Te necesito, Luisa, no solo como mediadora con la comunidad, sino como socia en la creación de este nuevo modelo. Había algo más en aquellas palabras, una capa de significado que iba más allá de la sociedad profesional. Luisa sintió que su corazón se aceleraba. ¿Por qué yo?
Hay personas más calificadas en Valle Dorado. Claudio, por ejemplo, entiende mucho más de desarrollo urbano que yo, porque tú entiendes el alma de este pueblo, lo que hace especial a este lugar y porque él dudó, como si estuviera a punto de cruzar una línea que no podría deshacerse. Porque en ti veo la misma pasión que tenía Juliana, la misma determinación en proteger lo que es precioso, la misma valentía para desafiar lo establecido. La mención a Juliana creó un momento de incomodidad. Luisa no sabía cómo responder a una comparación con la fallecida esposa de Rafael. «Disculpa», dijo él, percibiendo su incomodidad. «No quise implicar. Es solo que, desde que perdí a Juliana, me he sentido perdido, siguiendo los planes que hicimos juntos, pero sin realmente creer en ellos. Y entonces, aquella noche de tormenta, te encontré. Alguien que me recordó lo que realmente importa». Mateo eligió ese momento para despertar, soltando un pequeño quejido del sofá improvisado. Rafael inmediatamente fue hacia él, agarrándolo con cuidado. «Hora de irnos, campeón. Ya mantuvimos a Luisa despierta demasiado tiempo». «Puede quedarse», ofreció Luisa impulsivamente. «Ustedes dos pueden. La posada debe estar cerrada a esta hora y mi apartamento tiene espacio suficiente». Rafael pareció sorprendido con la oferta. «¿Estás segura? Después de todo, estamos intentando construir confianza, ¿no? Eso funciona en ambos sentidos». Aquella noche marcó un cambio en la dinámica entre ellos. Mientras Rafael se acomodaba nuevamente en la habitación de huéspedes con Mateo, Luisa percibió que estaba no solo arriesgando el futuro de su café y de su pueblo, sino también su corazón, que contra todas las expectativas estaba empezando a abrirse a aquel hombre y su hijo. En la semana siguiente, la reunión en la asociación de vecinos fue aún más tumultuosa que la anterior. La noticia de que Claudio y Luisa estaban ahora colaborando con Rafael Nieves causó indignación en muchos. Se lanzaron acusaciones de traición, especialmente contra Luisa, cuya cercanía con el ejecutivo se había convertido en tema de chismes en el pequeño pueblo. «¿Cómo podemos confiar en él?», gritó don Antonio cuando Rafael presentó su visión alternativa para el proyecto. «¿Cómo sabemos que esto no es solo una estrategia para dividirnos y debilitar nuestra resistencia? No pido que confíen en mí inmediatamente», respondió Rafael, manteniendo la calma a pesar de la hostilidad evidente. «Pido solo que consideren las posibilidades. Si trabajamos juntos, podemos crear algo que beneficie a todos, a la comunidad, a los visitantes y sí, también a la empresa que represento». «¿Y qué pasa con las propiedades que ya compraron?», cuestionó doña Mercedes. «¿Qué sucederá con ellas? Aquellas que están en áreas ambientalmente sensibles serán convertidas en espacios de preservación. Las demás serán desarrolladas de acuerdo con el nuevo plan, respetando la arquitectura local y las necesidades de la comunidad». La discusión continuó acalorada por horas, pero poco a poco, algunos vecinos comenzaron a demostrar interés en las posibilidades presentadas por Rafael. La idea de capacitación para emprendedores locales especialmente resonó con los jóvenes, que muchas veces necesitaban dejar Valle Dorado en busca de oportunidades en las grandes ciudades. «Necesitamos tiempo para pensar», dijo finalmente Tomás, el profesor de historia, hablando en nombre del grupo. «Esto es un cambio radical de perspectiva y tenemos que considerar cuidadosamente todas las implicaciones». «Tiempo es algo que tenemos poco», alertó Rafael. «La suspensión del proyecto original es de solo 30 días. Si no presentamos una alternativa viable hasta entonces, el consejo de la empresa puede decidir seguir con el plan original. Entonces denos una semana», propuso Claudio. «Una semana para consultar a la comunidad, discutir los detalles y llegar a una posición». Rafael accedió, aunque la preocupación era evidente en su rostro. Una semana era muy poco tiempo para desarrollar un proyecto tan complejo y obtener el apoyo necesario. De regreso al café, después de la reunión, Luisa notó el cansancio de Rafael. «Fue mejor de lo que esperábamos», intentó animarlo. «Al menos están dispuestos a considerar la idea». «Sí, pero la desconfianza aún es enorme. Y con razón». Él ajustó a Mateo, que dormía en sus brazos. «Mi empresa no ha construido una reputación de consideración por las comunidades locales.
Estás intentando cambiar eso ahora. Es lo que importa. Rafael sonrió débilmente. Gracias por creer en mí, Luisa, incluso cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Esa noche, después de que Mateo se durmió, Rafael y Luisa se sentaron en la terraza del apartamento, compartiendo una botella de vino y platicando sobre sus vidas, sus sueños, sus pérdidas. Por primera vez, no como adversarios o incluso como socios en un proyecto, sino simplemente como dos personas conectadas por algo que ya no podían negar. ¿Sabes lo que más extraño de ella?, dijo Rafael, mirando las estrellas que salpicaban el cielo de Valle Dorado. La forma en que me desafiaba, cómo nunca aceptaba la respuesta fácil o el camino conveniente. Ella parece haber sido una mujer extraordinaria, respondió Luisa, sintiendo una punzada de algo que podría ser celos, pero prefirió interpretar como admiración. Lo era, y te habría adorado. Él se volvió hacia Luisa, sus ojos reflejando la luz suave que venía de la sala. Habría adorado tu determinación en proteger lo que amas. El momento parecía cargado de posibilidades. Luisa sintió que estaban al borde de algo importante, algo que, una vez iniciado, no podría ser fácilmente interrumpido, pero aún había tantas incertidumbres, tantos obstáculos por delante. Rafael, comenzó ella dudando, ¿qué pasa si no logramos convencer a la comunidad? ¿O si tu consejo rechaza el nuevo proyecto? Él consideró la pregunta seriamente. Si el consejo lo rechaza, tendré una decisión difícil que tomar, entre mi carrera y lo que sé que es correcto. ¿Y qué crees que harías? Rafael miró hacia adentro, a través de la puerta entreabierta, donde Mateo dormía plácidamente. Juliana siempre decía que nuestra mayor responsabilidad era crear un mundo mejor para nuestro hijo. No solo en el sentido abstracto, sino a través de acciones concretas, elecciones difíciles cuando fuera necesario. Él volvió su mirada hacia Luisa. Creo que al final elegiría lo que me permitiera mirar a los ojos de Mateo sin vergüenza. La sinceridad de aquella respuesta tocó profundamente a Luisa. Ella percibió que se estaba enamorando de Rafael, no del ejecutivo poderoso, sino del hombre vulnerable y determinado a hacer lo correcto, incluso frente a grandes obstáculos. «Estamos en esto juntos», dijo ella, cubriendo la mano de él con la suya. Sea cual sea el resultado. El toque de sus manos, inicialmente dudoso, se transformó en algo más firme cuando sus dedos se entrelazaron. Era un gesto simple, pero cargado de promesas no dichas y posibilidades futuras. En el tranquilo pueblo de Valle Dorado, bajo un cielo estrellado, dos personas que habían comenzado como adversarios encontraban algo inesperado. Una conexión que trascendía sus diferencias y unía sus destinos de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividades. Rafael prácticamente se mudó al Café El Recuerdo, transformando una de las mesas del fondo en su oficina improvisada. Luisa observaba, entre atender clientes y preparar antojitos, cómo él trabajaba incansablemente en el nuevo proyecto, haciendo llamadas, revisando documentos, creando presentaciones. Mateo se convirtió en la mascota no oficial del establecimiento, encantando a los clientes con su sonrisa fácil y mirada curiosa. «Tiene tu don de gentes», comentó doña Elena, que se había convertido en una de las mayores defensoras de la permanencia de Rafael en Valle Dorado. Así como el padre. Luisa sonrió, observando cómo Rafael había conquistado gradualmente a los vecinos del pueblo, no con promesas grandiosas o discursos elaborados, sino con pequeños gestos de consideración, escuchando atentamente las preocupaciones de cada uno, ayudando a resolver problemas cotidianos, participando genuinamente de la vida comunitaria. La resistencia inicial aún existía, claro. Había quienes permanecían convencidos de que todo no era más que una elaborada estrategia corporativa, pero cada día más personas demostraban apertura para al menos considerar la propuesta alternativa. En la víspera de la reunión decisiva, Rafael finalizaba los últimos detalles de la presentación cuando su teléfono sonó. Por la expresión que se formó en su rostro,
Luisa supo inmediatamente que no eran buenas noticias. «Entiendo», dijo él, después de escuchar por algunos minutos. «Sí, estaré allí. Gracias por avisar». «¿Qué pasó?», preguntó Luisa, tan pronto como él colgó. Rafael respiró hondo, pasándose las manos por el rostro en un gesto de evidente frustración. «Era Augusto mi asistente en la Ciudad de México. El consejo convocó una reunión extraordinaria para mañana. Aparentemente, mi padre se enteró de las alteraciones radicales que estoy proponiendo y no está nada satisfecho». «¿Mañana? Pero la presentación para la comunidad también es mañana». «Lo sé. Tendré que ir a la Ciudad de México por la mañana e intentar regresar a tiempo para la reunión aquí». Él miró los documentos esparcidos sobre la mesa. «O quizás tenga que elegir entre las dos». La implicación era clara. Si el consejo rechazaba sus propuestas, Rafael podría perder no solo el control sobre el proyecto, sino posiblemente su cargo en la empresa. Y si no estaba presente en la reunión comunitaria, las posibilidades de aceptación del nuevo plan disminuirían drásticamente. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Luisa, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Rafael miró hacia donde Mateo jugaba plácidamente con don Juvenal, que se había convertido en una especie de abuelo postizo para el niño. «Necesito enfrentar a mi padre y al consejo. Si no logro convencerlos, todo nuestro trabajo aquí habrá sido en vano. Y si no aceptan tus ideas, entonces tendré que tomar la decisión más difícil de mi vida». Esa noche, mientras Rafael arreglaba sus cosas para el viaje repentino, Luisa sintió el peso de la incertidumbre más fuerte que nunca. En las últimas semanas, Rafael y Mateo se habían vuelto parte de su vida, llenando espacios que ella ni siquiera sabía que estaban vacíos. La idea de perderlos ahora, cuando habían llegado tan lejos juntos, era devastadora. «¿Vas a regresar, verdad?», preguntó ella, cuando lo ayudaba a organizar los documentos que llevaría para la reunión del consejo. Rafael detuvo lo que estaba haciendo y la miró con intensidad. «Luisa, necesito que entiendas algo. Lo que descubrí aquí en Valle Dorado, con la comunidad, contigo, es más valioso para mí que cualquier cargo corporativo o herencia familiar. Pero tu empresa, tu carrera, son importantes, sí, pero no a cualquier costo». Él tomó las manos de ella entre las suyas. «Regresaré, con o sin la aprobación del consejo, porque me doy cuenta ahora de que encontré algo aquí que no encontraría en ningún otro lugar». Las palabras flotaban entre ellos, llenas de promesas implícitas. Luisa quería creer más que nada que Rafael regresaría, que elegiría Valle Dorado, el proyecto que habían construido juntos, y quizás incluso a ella. «Promete que no tomarás ninguna decisión sin hablar conmigo primero», pidió. «Lo prometo», él respondió, sellando el compromiso con un beso suave en su frente, el primer gesto verdaderamente íntimo entre ellos. A la mañana siguiente, Rafael partió antes del amanecer, dejando a Mateo al cuidado de Luisa. La separación, aunque temporal, fue más difícil de lo que ella esperaba. El pequeño lloró cuando se dio cuenta de que su padre se había ido y solo se calmó cuando Luisa lo llevó al café, distrayéndolo con el movimiento de los clientes. El día transcurrió lentamente. Luisa revisaba el celular cada pocos minutos, esperando noticias de Rafael, pero él permanecía en silencio. La reunión comunitaria estaba programada para las 7 p.m. Y a medida que la hora se acercaba, su ansiedad aumentaba. «Él vendrá», aseguró doña Elena, notando su preocupación. «Ese hombre no abandona sus compromisos». Luisa quería compartir esa certeza, pero el nudo en su estómago solo se apretaba. ¿Y si el consejo hubiera forzado a Rafael a elegir entre su carrera y el proyecto alternativo? ¿Y si él hubiera percibido que los riesgos eran demasiado grandes? A las 6:30 p.m., ella comenzó a prepararse para la reunión. Con la ayuda de don Juvenal, organizó los documentos y presentaciones que Rafael había dejado listos. Mateo, cansado después de un día agitado, dormía tranquilamente en el sofá del apartamento bajo el cuidado de doña Mercedes, que se había ofrecido a quedarse con él durante la reunión. «Estás hermosa», comentó la florista,
Cuando Luisa bajó vestida con más cuidado de lo habitual, el joven va a quedar impresionado cuando llegue. Si llega, respondió Luisa, intentando no dejar que el pesimismo se transparentara demasiado en su voz. El salón de la asociación de vecinos ya estaba casi completamente lleno cuando ella llegó. Claudio la esperaba en la entrada visiblemente tenso. ¿Alguna noticia de él?, preguntó. Luisa negó con la cabeza. Nada desde que salió esta mañana. Esto no es bueno, Luisa. Sin Rafael aquí para responder a las preguntas más técnicas, lo sé, pero tenemos que seguir adelante. Es nuestra única oportunidad. Entraron juntos al salón, enfrentando miradas curiosas y algunas abiertamente hostiles. La ausencia de Rafael era notada y comentada, alimentando las sospechas de aquellos que nunca habían confiado en él. ¿Dónde está el gran ejecutivo?, provocó don Antonio. ¿Regresó a la Ciudad de México después de ganarse nuestra confianza? Luisa respiró hondo, reuniendo valor. Rafael tuvo que asistir a una reunión de emergencia con el consejo de la empresa. Está defendiendo nuestro proyecto alternativo ante aquellos que aún prefieren el plan original. Conveniente, murmuró alguien en la audiencia. Claudio tomó la palabra, intentando calmar los ánimos. Vamos a continuar con la presentación. Rafael puede llegar en cualquier momento, pero incluso en su ausencia podemos discutir los méritos de la propuesta. La presentación comenzó en un ambiente tenso. Luisa y Claudio se turnaron explicando los detalles del nuevo proyecto, cómo preservaría el patrimonio histórico y natural de Valle Dorado, cómo crearía oportunidades para los vecinos, cómo transformaría el pueblo en un modelo de turismo sostenible sin descaracterizarlo. A pesar de la resistencia inicial, gradualmente la atmósfera comenzó a cambiar. Las ideas eran sólidas, bien fundamentadas y claramente beneficiosas para la comunidad. Incluso los más escépticos comenzaron a hacer preguntas constructivas en lugar de solo criticar. ¿Y qué hay de las garantías de que la empresa cumplirá su parte?, preguntó Tomás, expresando la preocupación que aún flotaba en el aire. Como Rafael explicó anteriormente, respondió Luisa, el proyecto incluiría la creación de una fundación comunitaria que tendría participación accionaria en el proyecto y poder de veto sobre decisiones fundamentales. Bonito en el papel, intervino don Antonio. Pero ¿quién garantiza que esa fundación no sería solo una fachada controlada por la constructora Nieves? Antes de que Luisa pudiera responder, la puerta del salón se abrió. Todas las miradas se volvieron hacia la entrada, donde Rafael estaba parado, visiblemente exhausto, pero con un brillo determinado en los ojos. «Yo lo garantizo», dijo él, caminando hacia el frente de la sala. «Y no solo con mi palabra, sino con documentos legalmente vinculantes que ya fueron registrados hoy mismo en notaría». Un murmullo recorrió la asamblea. Rafael saludó a Luisa y Claudio con un asentimiento de cabeza antes de volverse para enfrentar a la comunidad. «Pido disculpas por el retraso. Como algunos de ustedes saben, fui llamado a la Ciudad de México para una reunión con el consejo de la constructora Nieves, incluyendo a mi padre, que continúa siendo el accionista mayoritario». Él hizo una pausa, como si estuviera organizando sus pensamientos o reuniendo valor para lo que vendría a continuación. La reunión no fue amigable. Mi padre y varios miembros del consejo rechazaron categóricamente las alteraciones que propuse al proyecto original. Según ellos, el retorno financiero sería insuficiente y el precedente peligroso para otros proyectos de la empresa. Murmullos de decepción recorrieron la sala. Luisa sintió que su corazón se hundía. Después de todo lo que habían trabajado, después de todas las esperanzas que habían cultivado, sin embargo, continuó Rafael, con una convicción creciente en su voz, eso no significa el fin de nuestro sueño para Valle Dorado. Él abrió la carpeta que traía consigo y sacó algunos documentos. Hoy, antes de dejar la Ciudad de México, formalicé mi renuncia al cargo de director ejecutivo de la constructora Nieves. La revelación causó un shock evidente en los presentes. Incluso Claudio, generalmente tan compuesto, dejó escapar una exclamación de sorpresa. Luisa sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos,
comprendiendo el sacrificio que Rafael había hecho. Pero eso no es todo, prosiguió él. Como parte del acuerdo de salida, negocié la transferencia de las propiedades ya adquiridas en Valle Dorado a una nueva entidad, la Fundación Valle Dorado, una organización sin fines de lucro que será administrada conjuntamente por representantes de la comunidad y especialistas en desarrollo sostenible. Él comenzó a distribuir copias de los documentos. Estos son los estatutos de la fundación y los registros de transferencia de las propiedades. Ya están oficializados y son irrevocables. La atmósfera en la sala se transformó completamente. El shock inicial dio lugar a una esperanza cautelosa y luego a un entusiasmo creciente a medida que las implicaciones de aquel gesto extraordinario se hacían claras. Pero, ¿por qué?, preguntó Tomás, expresando la duda que muchos compartían. ¿Por qué renunciar a todo, su carrera, su posición en la empresa de la familia, por nosotros? Rafael miró a Luisa, una mirada llena de significados que no necesitaban palabras. Porque algunas cosas son más importantes que el poder o el dinero. Porque quiero construir algo que Mateo pueda mirar con orgullo cuando crezca. Y porque él dudó solo por un momento. Porque encontré en Valle Dorado no solo un lugar para invertir, sino un lugar para vivir. Un lugar para reconstruir sueños que pensé que estaban perdidos para siempre. El silencio que siguió fue roto por doña Elena, que se levantó lentamente aplaudiendo. Uno a uno, otros vecinos se unieron a ella, hasta que todo el salón estuvo de pie, en una ovación que expresaba no solo aprobación, sino aceptación. Rafael Nieves ya no era visto como el enemigo, el forastero que había venido a destruir, sino como alguien que había elegido formar parte de la comunidad, incluso a un costo personal inmenso. Cuando la reunión finalmente terminó, horas más tarde, muchas cuestiones prácticas habían sido discutidas y resueltas. Se formaron comités para trabajar en los diferentes aspectos del proyecto, se establecieron cronogramas, se asumieron compromisos, pero más importante que todo eso, era el espíritu de cooperación que ahora unía a personas que, apenas semanas antes, estaban en lados opuestos de un conflicto aparentemente insoluble. De regreso al café, Rafael y Luisa caminaban lado a lado en un silencio cómodo. La noche estaba clara, las estrellas brillando intensamente en el cielo de Valle Dorado, como testigos silenciosos de una transformación profunda. ¿Tu padre te va a perdonar?, preguntó Luisa finalmente. Rafael consideró la pregunta por un momento. Eventualmente sí, él es terco, pero también es mi padre. Cuando vea que lo que estamos construyendo aquí es realmente especial, quizás hasta se sienta orgulloso, y si no, él se encogió de hombros. Aprendí que a veces necesitamos seguir nuestro propio camino, incluso cuando eso significa decepcionar a quienes amamos. ¿No extrañarás la vida corporativa, el poder, el estatus? Honestamente, no. Nunca fui realmente feliz en esa vida. Seguía un guión escrito por otras personas, mi padre, el consejo, a las expectativas del mercado. Aquí, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy creando algo auténtico, algo con significado. Llegaron al café El Recuerdo, donde las luces del apartamento de Luisa aún estaban encendidas. Por la ventana podían ver a doña Mercedes arrullando a Mateo, que parecía haberse despertado. «Te extrañó», comentó Luisa. «También lo extrañé a él. Y a ti». Hubo una pausa cargada de emoción, ambos conscientes de que estaban al borde de algo nuevo y profundo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Luisa, su voz poco más que un susurro. Rafael se volvió para mirarla, tomando sus manos entre las suyas. «Ahora, si me lo permites, me gustaría quedarme. No solo por unas noches o hasta que el proyecto comience, sino quedarme de verdad. Construir una vida aquí, con Mateo. Y quizás, si no es mucho pedir, contigo». El corazón de Luisa parecía querer saltar de su pecho. Había soñado con este momento, pero temido creer que pudiera hacerse realidad. «¿Estás seguro? Este es un pueblo pequeño, muy diferente de la Ciudad de México, y yo soy solo la dueña de un café,
no una ejecutiva sofisticada. Tú eres mucho más que la dueña de un café, Luisa Mendoza. Eres la mujer que me enseñó a redescubrir lo que realmente importa. La mujer que conquistó no solo mi admiración, sino mi corazón. Las palabras eran simples, pero cargadas de una emoción que trascendía elaboraciones poéticas. Rafael se inclinó, y esta vez, sus labios encontraron los de ella en un beso tierno, pero lleno de promesas para el futuro. 6 meses después, el proyecto Sereno, como se le conoció, estaba en pleno desarrollo. Casonas históricas eran cuidadosamente restauradas para albergar pequeñas posadas y talleres de artesanos locales. Senderos ecológicos eran delimitados y guías entrenados para compartir la riqueza natural de la región con visitantes conscientes. El Café El Recuerdo, ahora administrado conjuntamente por Luisa y Rafael, se había convertido en el corazón pulsante del pueblo, albergando no solo comidas deliciosas, sino también eventos culturales y reuniones comunitarias. Una tarde soleada de domingo, mientras la plaza central bullía con un tianguis de productos locales, Luisa observaba a Rafael jugando con Mateo, ahora con casi 2 años, corriendo y riendo como si no hubiera preocupaciones en el mundo. Doña Elena se acercó, sentándose a su lado en la banca de la plaza. «¿Quién lo diría, comentó la anciana, con una sonrisa sabia. «Cuando aquel hombre empapado tocó a tu puerta aquella noche de tormenta, la vida tiene sus caminos misteriosos», respondió Luisa devolviendo la sonrisa. «Ustedes 3 forman una familia hermosa», observó doña Elena, «y el pueblo nunca estuvo tan vivo. Es como si hubiéramos renacido todos nosotros». Luisa asintió, sintiendo una profunda gratitud llenar su pecho. Lo que comenzó como una amenaza terrible se había transformado en la mayor bendición que podía imaginar. No solo para ella personalmente, sino para todo Valle Dorado. Rafael se acercó con Mateo en sus hombros, ambos sonrojados por el juego. «¿De qué están platicando ustedes dos con esas caras tan serias?» «De milagros», respondió doña Elena enigmáticamente antes de levantarse. «Bueno, voy a ver qué está tramando Juvenal. Ese viejo es capaz de comprar todo el puesto de quesos si no lo vigilo». Cuando la anciana se alejó, Rafael se sentó al lado de Luisa, ajustando a Mateo en su regazo. El niño rápidamente se acomodó, cansado después de tanta corredera. «Milagros, preguntó él pasando el brazo por los hombros de ella. «Sí», confirmó Luisa, recostándose en su abrazo, «como el milagro de una tormenta que trae no destrucción, sino renovación. El milagro de encontrar amor cuando menos se espera. El milagro de una comunidad que se une en lugar de dividirse». Rafael besó su frente con ternura. «¿Sabes lo que Juliana solía decir? Que los milagros no son eventos sobrenaturales, sino momentos en los que elegimos amor en lugar de miedo, cooperación en lugar de conflicto, esperanza en lugar de desesperación». «Ella parece haber sido una mujer muy sabia», comentó Luisa, sin el menor rastro de celos ahora. La memoria de Juliana se había convertido en parte de su historia, una presencia benéfica que los había guiado de cierta forma hasta ese momento. Lo era, sí, y estaría feliz de ver dónde estamos ahora. Todos nosotros. Mateo, casi dormido, murmuró algo ininteligible, acurrucándose más entre ellos. Luisa acarició sus cabellos oscuros, sintiéndose completamente en paz. El futuro aún traería desafíos, ciertamente. El proyecto Sereno aún enfrentaría obstáculos. Se necesitarían ajustes. Se tendrían que negociar compromisos. Pero ahora había un fundamento sólido, no solo de planes y contratos, sino de confianza y amor compartido. En el horizonte, las montañas que rodeaban Valle Dorado parecían más majestuosas que nunca, como guardianas silenciosas de una comunidad que había encontrado un nuevo camino. Un camino que probaba que progreso y preservación no necesitaban ser fuerzas opuestas, que el desarrollo económico y el bienestar social podrían caminar de la mano, que el futuro podría construirse sin sacrificar el pasado. Y en el centro de todo eso, una familia improvisada que había nacido de la tormenta, literal y metafóricamente. Rafael, que había encontrado el valor para seguir sus valores más profundos.
incluso cuando eso significaba abandonar todo lo que conocía. Mateo, que crecería conociendo tanto el valor de la tradición como la importancia de la innovación responsable. Y Luisa, que había arriesgado abrir su corazón y su comunidad a alguien que inicialmente parecía representar todo lo que temía, solo para descubrir que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de amenazas. Juntos, ellos no solo habían salvado un café y un pueblo, sino que habían redescubierto el significado de hogar, no solo un lugar físico, sino un estado de pertenencia, de conexión, de propósito compartido. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Valle Dorado, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí, Luisa sabía que no importaba lo que el futuro trajera, lo enfrentarían juntos. No como adversarios, ni siquiera solo como aliados, sino como una familia unida por el amor y por un sueño común. Un sueño que, como el pequeño pueblo que llamaban hogar, había resistido la tormenta para emerger más fuerte, más hermoso y más lleno de posibilidades que nunca. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Luisa y Rafael haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje de emociones, les preparamos una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si les gustó esta narrativa de amor y superación en Valle Dorado, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en el video. Diariamente les traemos historias únicas que exploran las complejidades de la vida y del amor. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Estamos ansiosos por leer sus comentarios y saber qué parte del viaje de Luisa, Rafael y el pequeño Mateo más tocó su corazón.